Estamos de vuelta a esta hora, sigue la W en Digital. Muchas gracias a ustedes por conectarse con nosotros y bienvenidos a esta emisión que comienza en este punto y que los estará acompañando durante la próxima hora con dos temas de mucho interés. El primero, Paola, vamos a estar hablando de primera línea. Sí, señor Juan Pablo, vamos a tratar de entender un poco lo que está pasando con el movimiento de la primera línea. Más de 40 integrantes de este movimiento que usted recordará, pues fueron los que protagonizaron el paro del año pasado, el estallido social, han sido capturados en las últimas semanas y pues ellos están denunciando que son detenciones arbitrarias y que además se trataría de una provocación a puertas de la segunda vuelta electoral. Vamos entonces a escucharlos y obviamente también tendremos la versión de la policía y de la fiscalía frente a estos hechos, Juan Pablo. Eso será en segundos, aquí en Sigue la W, porque Andrea, también tenemos que anticipar que tendremos un segmento para hablar de pedagogía electoral y también anticiparnos a infinidad de preguntas que hay sobre el desarrollo de la próxima jornada de votación, que es el domingo. Sí, pues ya este es el momento crucial para hablar de cómo votar, de cómo hacerlo correctamente, de las dudas frente a los jurados de votación, el balance cuando ya faltan pocas horas para abrir las urnas, y vamos a hablar con el registrador delegado para lo electoral, Nicolás Farfán. Eso será aquí en Sigue la W en Digital. Así es, así que bienvenidos, gracias por estar con nosotros y nos vamos de una a hablar de primera línea, las capturas que se han dado en las últimas horas, las alertas que también existen desde algunos organismos y también desde algunos sectores políticos diciendo que de repente la primera línea podría estar motivando o generando algún tipo de desórdenes durante este fin de semana. Vamos a hacer un rápido vistazo a esta situación, así que bienvenidos a Sigue la W, Paola. Sí, señor. Mire, Juan Pablo, terrorismo, bloqueos y afectaciones a servidores públicos son algunos de los cargos que se les están imputando a estas más de 40 personas, como le decía, miembros del movimiento Primera Línea, por la situación que se vivió en el país el año pasado, el paro nacional, que duró aproximadamente unos 4 meses y pues del que todos ya sabemos los resultados. Lo que se está denunciando por parte de las familias y de estas personas y también por otros líderes de la primera línea es que estas detenciones serían injustas, arbitrarias y que además se trataría de una provocación. La fuerza pública ha respondido y también el gobierno nacional diciendo pues que no van a permitir desmanes después o durante y después de las elecciones del próximo domingo 19 de junio, Juan Pablo. Y es que ese también es uno de los temores porque se ha tergiversado seguramente, o eso es lo que ellos dicen, el mensaje de que si gana un candidato o el otro, pues se puede generar un nuevo estallido social en el país, que también sería liderado por este movimiento de la primera línea. Entonces lo que se dice por parte de estas personas es que los están capturando, los están reteniendo injustamente, pues para evitar que esto suceda, pero que eso no va a ser así. Ya se ha garantizado pues que va a haber un orden durante esta jornada electoral. Saludemos entonces a nuestro primer invitado, porque la mayoría de estos capturados están aquí en la ciudad de Bogotá. Por eso está con nosotros el concejal del Partido Alianza Verde, Diego Cancino, porque además ha estado muy de cerca con estas familias, con estas personas y conoce su situación. Concejal, gracias por estar con nosotros y bueno, ¿usted qué nos puede decir sobre lo que está pasando? Mil gracias. ¿Me escuchan? Sí, concejal, sí, adelante. Mil gracias a la W, mil gracias por la invitación y mil gracias por generar este debate que hoy es fundamental para visibilizar lo que están viviendo estos chicos y estas chicas. Miren, frente a lo que ustedes están comentando, yo tengo 3 comentarios, digamos, sobre lo que ha pasado. Lo primero es, detuvieron a 11 muchachos en Bucaramanga, 11 muchachos que hace un mes habían sido detenidos y tuvieron que liberarlos porque no hubo pruebas contra ellos. Ese es un primer dato. El segundo dato es que los muchachos y las muchachas de Pasto, de Tunja y de Bogotá, que fueron presos, detenidos de manera irregular en el transcurso del último año, han tenido que ser liberados con el apoyo del CAJAR, del Comité de Presos Políticos, de Solidaridad de Presos Políticos, porque no ha habido evidencias de que hayan cometido crímenes. Y el tercer punto es que en las últimas 2 semanas, chicas y chicos que fueron de primera línea, de esa primera línea original
que se dieron la vida para cuidar la vida, ahora les están fregando la vida. Hay invasiones en la casa de estos muchachos, hay persecuciones, hay seguimientos, llegan a sus casas después de que no se pueden quedar y van por ropa y hay estaciones de policía vigilándolos, hay llamadas telefónicas, hay hostigamientos. Y estos muchachos lo único que han hecho es cuidar la vida. Yo no vine aquí a defender la impunidad. Si hay alguna persona que haya cometido un delito, bajo el debido proceso tiene que ser judicializado. Pero la mayoría de estos muchachos han tenido que salir libres y han sido víctimas de amenazas, han sido víctimas de hostigamientos, han sido víctimas de falsos motivos judiciales. Y su única petición, su única falla ha sido ser víctimas de injusticia, de exclusión, de falta de oportunidades, de no tener educación y de estar en el límite de la pobreza, donde la ilegalidad es lo que campea alrededor de ellos. Y el Estado, en vez de garantizar esos derechos, lo que hace es revictimizarlos. Qué pena que yo termino con esto, Juan Pablo y Alejandra, y es, miren, yo realmente, más que indignado, estoy absolutamente adolorido. Escuchar los testimonios de estos muchachos es absolutamente indignante, porque el Estado en este momento, faltando 3 días a elecciones, los está revictimizando quizás para callar la voz de ellos y para que no salgan a votar. Pero en un comunicado que puedo mandar a la W ya, lo que están diciendo es, no nos van a callar. Desde la resistencia pacífica, no violenta, vamos a seguir en esta acción colectiva y vamos a votar y vamos a darla toda por la vida y para transformar este país. Sí, concejal, usted dice que estas personas lo único que hacen, lo único que están haciendo es cuidar la vida. ¿Usted a qué se refiere con eso? ¿Y qué dice frente a las pruebas que la policía tiene contra las personas que ha capturado? Mira, acá hay 2 cosas, acá hay 3 cosas. Lo primero es que esta primera línea, la original, estaba en la primera línea de la protesta para cuidar la vida de sus compañeros y compañeras que estaban atrás. Y para cuidar la vida literalmente. Es que hace 2 semanas, en el informe de impunidad que nosotros publicamos, la Fiscalía General de la Nación nos tuvo que reconocer que hubo 45 homicidios donde el presunto victimario fue la policía. Eso lo dijo la Fiscalía. 45 homicidios, es decir, la policía asesinó a muchachos y muchachas en el marco de la protesta. Y la función de estas chicas y estos chicos de primera línea era cuidar la vida. Era cuidar la vida de las mujeres, que yo recibí testimonios de ellas víctimas de violencia sexual. Cuidar la vida de los muchachos que terminaban en detenciones arbitrarias y después terminaban torturados en el Portal de las Américas, como yo lo denuncié a la 1 de la mañana y lo denuncié hace 2 meses en la W Radio, que Daniel Coronel, de manera generosa y absolutamente solidaria y responsable, publicó en primicia en la W Radio. Y la función de esos muchachos era cuidar esa vida de gente que estaban torturando, violando y asesinando. Sí. Segundo punto que yo sé a la pregunta que vas. Quienes hayan cometido unos delitos tienen que ser judicializados. ¿Esos delitos son de primera línea? Pues es que acá lo que han hecho es como el éter de Aristóteles. Entonces cogen un término y como Aristóteles, cuando no sabía de qué hablar, decía, eso es el éter. Entonces acá, cuando no saben a quién criminalizar, dicen que es la primera línea. Y estigmatizan de esa manera a los muchachos que se dieron la vida por la vida. Y acá la primera línea es algo amorfo que el gobierno nacional ha tratado de adjudicar para criminalizar a esos muchachos. Pero lo que está pasando es que sí ha habido infiltraciones y la gente, los chicos y chicas de primera línea admiten que han sido infiltrados. Han sido infiltrados por paramilitares, por narcotraficantes, por el ELN, por policías. Y se hacen llamar de primera línea. Y salen con esa bandera cuando realmente lo que están haciendo es haciendo delitos para criminalizar y estigmatizar a estos muchachos que realmente, en su mayoría los originales, los que estaban ahí en primera línea dando la vida, su único delito ha sido
jugarse la vida para que no haya inequidad en este país. Mire, pues hemos titulado así Sigue la W Digital, Provocación o Justicia, porque pues queremos identificar cuáles son esos casos de manera muy puntual. Los invitamos a ustedes que están defendiendo, en este caso usted, a los jóvenes de la primera línea diciendo que se trata de un caso de estigmatización, pero yo quiero ir a uno de los casos puntuales. En el departamento de Santander, en Bucaramanga, ya la Fiscalía le imputó cargos a 11 supuestos miembros de la primera línea, donde dicen que ellos infiltraron incluso la Universidad Industrial de Santander para cometer actos vandálicos. Y dijo el fiscal Oscar Niño Pinzón, en relación directa con los hechos específicos del día 28 de septiembre de 2021, a las 18:50 horas en el interior de los baños del auditorio Luisa Calvo de una universidad pública, estaban al parecer supuestamente fabricando objetos peligrosos. Me refiero al contenedor con gasolina en la mecha que se denomina bomba Molotov. Y usted es uno de los responsables y usted fue sorprendido, le dice el fiscal a uno de los imputados. Estas pruebas no son ya algo contundente, algo que la fiscalía puede decir, es que no nos estamos inventando. Hay videos, grabaciones, testimonios de que sí estarían cometiendo delitos. Miren, yo no vine aquí a defender la violencia y yo soy partidario de la no violencia. O sea, Gandhi me atraviesa los tuétanos. Pero acá hay dos cosas, o tres cosas. La primera, esos 11 muchachos los acusaron hace mes y medio por lo mismo y los tuvieron que liberar. Qué pena, pero ahí el nivel de confianza que yo tengo frente a esas acusaciones es mínima, porque a esos 11 muchachos los tuvieron que liberar. Segundo, si estaban haciendo papas bombas, está mal hecho. Eso no se hace. Y tienen que tener un debido proceso. Pero no tienen que ser perseguidos, estigmatizados, hostigados y en muchos casos violentados. Porque acá pasa algo. Las papas bombas, yo no estoy de acuerdo que usen papas bombas. Eso es muy riesgoso y es muy peligroso. Pero fue más chica. ¿Por qué no hay un solo judicializado de los policías que han cometido lesiones oculares con armas? Con armas, no con papas bombas, con armas que disparan a los ojos y le quitan a los ojos a más de 100 muchachos, ni uno judicializado. ¿Por qué esa vehemencia, esa claridad de ese general que habla de esa manera no existe también a la justicia de la policía que debe cuidar la vida y el Estado Social de Derecho y está masacrando y quitándole los ojos? No hay un solo judicializado por lesiones oculares. No hay un solo judicializado por las víctimas de violencia sexual. Las judicializaciones por homicidio son 3. Y a los que hicieron la hoguera humana en la estación de Soacha, que yo publiqué y denuncié también en la W, los imputaron y hace un mes lo liberaron. Acá nosotros tenemos que también ver que la justicia tiene que incluirse para todos y todas. Y a mí lo que me genera desconfianza, y lo digo claramente, es que todos estos muchachos los detienen y al mes y medio los tienen que liberar. Estoy casi seguro que en un mes y medio a esos muchachos los liberan, porque es lo que ha pasado frente a los muchachos de primera línea. Y qué casualidad que vayan más de 50 chicos y chicas 3 días antes de elecciones en una andanada de detenciones arbitrarias. Eso me parece muy casual. Sí, concejal, precisamente permítame saludar a esta hora a Lisa Trujillo. Ella es periodista independiente y es integrante de la primera línea de prensa aquí también en la ciudad de Bogotá. Lisa, usted ha estado denunciando a través de sus redes sociales que la están estigmatizando. ¿Por qué cree eso? ¿Por qué lo dice? Bueno, buenas tardes para todos y todas quienes nos ven en este momento. Yo denuncio que me están estigmatizando porque desde el mes de febrero el periodista Gustavo Rúgeles, a través de su cuenta de Twitter y a través de la cuenta de Twitter del periódico El Expediente, señala que yo hago parte del ELN y que soy una líder de la célula urbana de esta guerrilla del Ejército de Liberación Nacional aquí en Bogotá y que fundé la primera línea de Madelena. Posteriormente a esto, yo coloco la denuncia penal porque mi ejercicio dentro del movimiento social y dentro de la manifestación como activista y dentro de pues mi derecho como colombiana de manifestarme y de salir a las calles en contra de un gobierno que no ha garantizado la vida digna para nadie, pues salgo
pongo mi opinión sobre la mesa y lo que dice este señor es que por poner mi opinión sobre la mesa soy una guerrillera y que estoy en la ciudad para organizar desmanes, ¿no? Justo en el marco de estas capturas suceden dos cosas. La primera es que le levantan la detención domiciliaria a los capturados y capturadas de Suba, dos de ellos que también son prensa alternativa independiente, que son el colectivo Z11, les quitan la medida domiciliaria y ahora deben ir intramuros. Y justo el mismo día que sucede esto, que sucede esta orden del juez, Gustavo Rúgeles vuelve a aparecer para poner en un organigrama de la primera línea a ciertas personas. Entonces dice, el líder es esta persona y a mí me pone al lado del líder como prensa primera línea. Mi ejercicio siempre ha sido en el marco de ello, siempre he dicho que soy prensa primera línea porque estoy ahí para documentar la violencia política de la que hemos sido víctimas no desde el 2021, sino desde muchos años atrás, la persecución a los líderes sociales, la persecución al movimiento estudiantil, al movimiento sindical, es latente en Colombia y entendiendo que la primera línea está para defender al pueblo, yo hice mi ejercicio como periodista, como comunicadora social, como profesional en este ámbito, pues precisamente para el cuidado de las personas que se estaban manifestando. Lo que yo hice fue grabar en vivo y en directo las confrontaciones entre la policía y la primera línea, y por eso este señor dice pues que entonces yo soy guerrillera y que además pues soy una de las cabecillas a nivel nacional. Lisa, pero yo quiero preguntarle a usted sobre el apelativo, el nombre, primera línea. ¿Hasta dónde cree usted que este apelativo de primera línea se ha convertido en un genérico para terminar señalando a un montón de personas que pueden haber pertenecido o pueden no haber pertenecido a la primera línea y que pueden haber perpetrado o pueden no haber perpetrado algún tipo de hecho violento en medio de las protestas y manifestaciones en el paro nacional o en las jornadas de manifestaciones que ha habido en los meses previos, y que por ende se convierte esto como una especie de amalgama indefinida que sí resulta muy fácil de señalar y sobre todo pues para generar estigmas como el que usted dice al decir es que es primera línea, cuando en realidad primera línea termina siendo algo bastante difuso para muchos y sobre todo algo muy práctico para señalar por parte de las autoridades. Pues mire, la primera línea básicamente somos todos y todas, lo hemos dicho, porque nosotros dentro del marco de la manifestación estamos, y como lo venía diciendo, para proteger a los manifestantes. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando salimos a las calles en el 2021, cuando se realizó la primera jornada de movilización, que fue el 28 de abril, hubo un uso excesivo y desmedido de la fuerza por parte de la policía. ¿Eso a qué llevó? A que la gente se protegiera con escudos, a que la gente respondiera, a que la gente no dejara que se llevaran a otras personas de traslado por protección, que es la figura que utiliza la policía para poner a pasear a la gente en las patrullas, no llevarla nunca a las URIs o retenerlas ilegalmente en las unidades de atención inmediata, ¿cierto? Y nosotros entonces decidimos que a través de diferentes formas de movilización de los diferentes sectores y de cómo participamos de la movilización íbamos a proteger al pueblo. En el caso de la prensa, lo que nosotros hicimos fue documentar. Documentamos disparos directos a la cabeza, a los ojos. Recordemos que en vivo y en directo vimos cómo murió una persona en Cali. Nosotros vimos cómo la policía llegaba a los plantones y disparaba y dispersaba con gases lacrimógenos, incluso cuando los plantones eran velatones por personas que ellos mismos asesinaron. Claramente lo que se ha mostrado es solamente una parte en los medios tradicionales, cuando lanzan las bombas Molotov, cuando lanzan las papas bombas, cuando utilizan los escudos, como lo estamos viendo en pantalla, pero nadie muestra, solamente nosotros, la prensa alternativa, cómo era la policía, la que llegaba a romper los espacios. En el portal de la Resistencia nosotros hicimos el espacio humanitario al calor de la olla, precisamente para eliminar el espacio de violencia que se estaba generando entre la primera línea y la policía. ¿Y qué hacía la policía cada noche?
dispersarnos, botarnos las ollas, contaminar la comida con los gases lacrimógenos, perseguir a los abuelos, a las abuelas que participaban de ese espacio social. ¿Y qué había que hacer? Defender la vida. Y no necesariamente, y es que en la cabeza de nadie puede caber que la fuerza de la primera línea en algún momento iba a ser mayor a la de la policía, porque la policía y el Escuadrón Móvil Antidisturbios tiene escudos, tiene armaduras, tiene escopetas que han sido prohibidas y que les han dicho que no las utilicen porque con ellas han asesinado a muchas personas en este país. Lisa, perdóneme, pero es que queremos ir con otros invitados, por favor, no se me mueva, vamos con más voces. En medio de este reportaje que hemos querido hacer para saber si aquí se trata de una estrategia de provocación, como algunos lo han señalado, de señalamiento sin pruebas justas, o lo que está pasando con la detención de muchas personas señaladas de pertenecer a la primera línea, es o no es un acto de justicia luego de algunos hechos violentos que se registraron en protestas en meses anteriores. Paola. Sí, señor Juan Pablo, y quiero saludar a Steven Ospina, líder social y juvenil de Cali. Él también estuvo participando activamente en el paro nacional del año pasado. Ya hemos contado con su participación aquí en el programa en Sigue la W, Steven. Pero, bueno, escuchando todo lo que nos contaba Lisa frente a ese papel o a lo que hicieron ustedes como integrantes de la primera línea, yo quiero empezar preguntándole si usted nos reconoce que sí hubo también dentro del movimiento acciones violentas, ataques a la fuerza pública, que incluso también muchos miembros de la institución murieron. Steven. Hola. Pues digamos que frente a ese reconocimiento que tú me pides, pues digamos que es una confrontación, ¿no? Y cuando alguien se confronta y se defiende, pues por supuesto pueden haber lesionados de parte y parte, en general, en cualquier escenario de la vida. Yo la verdad en Cali no conozco los datos de la cantidad de policías heridos, por ejemplo, por arma de fuego, digamos todo ese poco de datos que solamente se muestran en la prensa sin mostrar pruebas algunas, ¿no? No digo que no hayan sucedido, por supuesto, pero creo que en Colombia han optado por exagerar mucho más los daños que puede sufrir la fuerza pública, que en la generalidad de la movilización era quien atacaba siempre, que por lo que hacían las fuerzas públicas, las fuerzas represivas contra la juventud que protestaba. Lo mismo sucede frente a la justicia a propósito de las detenciones que se vienen dando. ¿Cómo es posible que faltando 3 días de las elecciones capturen a un grupo de jóvenes que quienes los conocemos, incluso la institucionalidad los conoce porque han participado de mesas, de los ejercicios de negociación, de los emprendimientos que han venido realizando en sus territorios, los estigmaticen de esa forma, los capturen, mientras que hay otros que sí con pruebas de videos que todos conocimos, como Andrés Escobar, pueden, participar de su juicio en total libertad. Digamos que hay una injusticia desde ese punto. Bien, pues mire, permítame saludar a Leonardo Jaimes. Él es abogado y es defensor de jóvenes señalados de pertenecer a la primera línea en Bucaramanga, esa ciudad que fue pues también tan clave durante estas manifestaciones y que además es un momento también clave para las elecciones presidenciales. Quiero preguntarle, abogado, ¿ustedes qué pruebas muy contundentemente tiene para decir que esto se trató de un montaje y que se trata de una jugada provocadora antes de las elecciones presidenciales, aun cuando la Fiscalía dice es que tenemos pruebas para demostrar que estas personas estaban, por ejemplo, en la UIS y infiltrándose y poniendo papas bomba y otras situaciones que rayan ya con el delito? Buenas tardes. Bueno, inicialmente precisar que no solamente intervengo como abogado, sino también soy defensor de derechos humanos y acabo de descubrir también que dentro del proceso, hace unos minutos, hace 10, 15 minutos, estábamos en audiencia de los 11 jóvenes de Bucaramanga, detenidos hace 2 días. Soy abogado ahí de 2 de ellos. Represento una organización de derechos humanos que se llama Equipo Jurídico Pueblos. Nosotros acompañamos todo este proceso de movilizaciones y marchas en Bucaramanga, en Bogotá y en otras ciudades de Colombia. Y pues lo que voy a hablar está desde 2 puntos de vista, como abogado defensor, como defensor de derechos humanos, por un lado, y por otro lado, ver que nosotros los defensores de derechos humanos y los abogados
también somos parte de este montaje judicial que se está orquestando en Colombia, que se ha venido haciendo, y cuando descubro que en el proceso en el que yo estoy actuando como defensor, pues también soy mencionado como persona, como abogado, pero también como organización de derechos humanos. Es que en Colombia la defensa de los derechos humanos se persigue, y este proceso que usted acaba de mencionar, porque causó mucho impacto que el fiscal especializado, ya voy a aclarar, porque es que nos nombran un fiscal especializado por cosas de protesta social, impacta mostrando unas imágenes en audiencia. Bueno, yo sé que tengo unas limitaciones porque yo actúo ahí como sujeto procesal y espero no se me inicie un proceso disciplinario, pero lo que yo tengo que decir preliminarmente es que quien está siendo infiltrado son las movilizaciones, son las protestas sociales por parte de agentes del Estado. Lo que acaba de mostrar el fiscal es una prueba que el país debe conocer. Y le voy a poner un ejemplo. En Bucaramanga, estos 11 jóvenes que acaban de ser detenidos, jovencitos entre 19, 21 años, 24, 25 años, de barrios pobres, de barrios humildes, jóvenes, muy jóvenes, para deslegitimar, escuchen muy bien, para deslegitimar la protesta social en Colombia, la Fiscalía, cumpliendo órdenes dentro del Plan Democracia del presidente Duque y del comandante de la Policía Nacional, que hace 2 días salió a dar la orden, capturen, como sea. Y el fiscal de Bucaramanga, el fiscal especializado de Bucaramanga, captura a estos jovencitos, pero para deslegitimar, Juan Pablo y Alejandra les imputa el delito de tráfico de estupefacientes. Y sabe a mi defendido, que es un jovencito de 19 años, de los que no tienen ninguna posibilidad en este país, le imputan haber vendido 2 gramos de marihuana. Esto es una vergüenza para este país, es una vergüenza para este aparato de justicia. Y estoy haciendo una denuncia, pero es muy vergonzoso para la Fiscalía que el abogado, que una organización de derechos humanos como el Equipo Jurídico Pueblos, que denunció los atropellos, tortura, persecución, delitos sexuales, violencia de género por parte de la Policía Nacional de Bucaramanga, nos señala a nosotros como también como miembros estabilizadores. Y pues claro, esto creo que el país debe conocerlo. Son montajes judiciales, Leonardo, y tenemos la prueba. Pues muchas gracias, Leonardo, también por entregarnos su versión desde la ciudad de Bucaramanga. Allí, recordar, Juan Pablo, hay 11 personas que fueron capturadas por ser miembros de la primera línea. Es que lo sorprendente, y usted bien lo señalaba ahorita, Andrea, en su pregunta, Paola también en su introducción, lo sorprendente es que todo esto se haya dado a tan pocos días del proceso electoral. Óigame, pero... Por supuesto, invitamos, Paola, a la Policía Nacional, a la Fiscalía, para que nos dieran explicaciones al respecto de estas capturas, la información que tienen y sobre todo pues poder compartir con la audiencia de Sigue la W en Digital cuáles son los motivos que llevan a tomar estas acciones preciso en este momento. ¿Qué respuesta tenemos? Sí, señor, pues mire, la Fiscalía nos remite a la policía porque dice pues que esta institución es la que adelantó las capturas y pues ninguno de las dos partes, ni la Fiscalía ni la policía, pueden hablar hasta que se haga la respectiva judicialización de los capturados. Sin embargo, desde prensa de policía nos aseguran pues que todo está ajustado a la ley y con base en las investigaciones es que se imputan estos cargos y se adelantan estas capturas, porque además, entre otras cosas, las personas que han sido capturadas por ser miembros de la primera línea, pues se comprobó por parte de las autoridades que cometieron acciones violentas y actos vandálicos. Y recordemos también lo que dijo en su momento el juez que judicializó a varias personas de estas 43 que estamos mencionando. El juez dijo: el peligro para la sociedad lo justificó el ente acusador adecuadamente en consideración a la gravedad y la cantidad de los delitos imputados, en donde no solo ejercieron el derecho a la protesta los procesados, como se manifestó en primera instancia, sino que se afectaron los intereses colectivos de la sociedad con su actuar, en donde no solo les fue imputado un solo delito, sino varios de extrema gravedad. Bueno, pues veremos qué pasa
en el desarrollo de estas audiencias. Veremos qué pasa en estos juicios y sobre todo qué determinación se toma respecto a estos jóvenes que han sido detenidos por parte de las autoridades. No deja de ser llamativo el momento de la captura, sin embargo, pues como bien lo dice Paola, pues se nos ha entregado esta información por parte de la policía explicando cuáles son los elementos que habrían llevado a desarrollar estas detenciones sobre quienes son señalados como integrantes de la primera línea. A nuestros invitados, al concejal Diego Cancino, a Lisa Trujillo, a Steven Ospina y a Leonardo Jaimes, muchas gracias por estar con nosotros en Sigue la W en Digital. Vamos a hacer una pausa muy corta, muy breve, y al regresar, Andrea, pedagogía electoral y también, por supuesto, le vamos a preguntar al registrador delegado para lo electoral esa cuestión que dejó en el aire Gustavo Petro esta mañana, luego de la entrevista en la W. Sí, si se lo perdieron, pues les tenemos el audio de lo que dijo el candidato presidencial Gustavo Petro y va a estar con nosotros Nicolás Farfán, registrador delegado para lo electoral. Pausa cortiquitica y ya volvemos con Andrea y con Paola Alejandra en Sigue la W.